Pues bueno, hola, ¿qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Soy el psicólogo Cristian Hernández Vázquez y bueno, pues el día de hoy complacido por la presencia de una persona a quien admiro demasiado, alguien a quien aprecio mucho. Y bueno, pues hoy conversando frente a frente sobre modelos fenomenológicos existenciales con el doctor Jackie Andrés Martínez Robles. Pues bueno, doctor, buenas noches, muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues espero que se encuentre usted muy bien. Un saludo desde Orizaba, Veracruz. Y bueno, platíquenos qué tal su día pesado. Sí, ha sido un día pesado porque normalmente los lunes estoy lleno de actividades. Hoy no fue la excepción, pero además hoy tuve dos citas que normalmente no tengo, que fueron extra y que me hicieron apretar todos mis horarios mucho más. Entonces ha sido un poco correr el día de hoy, pero la verdad es que, si te soy sincero, es un ritmo que aunque desgastante, creo que me gusta porque constantemente me pongo en ese tipo de situaciones. Entonces, pues aquí andamos. Bien, pues qué gusto escucharlo, que bueno, hay muchísima actividad. Ahora sí, me imagino que la terapia, las conferencias, todo eso no terminan. Y bueno, pues doctor, por ahí usted en días anteriores teniendo un encuentro internacional, ¿verdad? De parte de el Círculo de Estudios Existenciales, ¿es así? Sí, se llama Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Es la institución que yo fundé hace 20 años y entonces justamente cumplimos 20 años y por estos 20 años lo celebramos con el Congreso Latinoamericano de Terapia Existencial. Entonces tuvimos gente, también vino gente de Estados Unidos, tuvimos gente también de Inglaterra, pero principalmente de todo Latinoamérica a celebrar con nosotros estos 20 años de labor en torno al pensamiento existencial. Bien, pues bueno, muchas felicidades. 20 años se dicen fácil, sin embargo, pues bueno, mucho trabajo, me imagino que también muchas formaciones, mucha preparación, también convivencia con grandes, figuras, bueno, por ahí me imagino que Sí, esta convivencia cercana, pues, con el doctor Spinelli, me imagino que con el doctor Toc Dubos, Susana así es. Signorelli, algunos más, me Ujú. imagino. Exactamente. Ujú. Pues bien, pues bueno, doctor, pues muchas felicidades. Y bueno, pues voy a permitirme presentarlo brevemente. Pues bueno, hoy está con nosotros el doctor Jackie Andrés Martínez Robles, es licenciado en psicología por parte de la Universidad Intercontinental, ¿es así? Ah, ¿es correcto? Muy bien, y bueno, pues con maestría en psicoterapia humanista en el Instituto Carl Rogers, también por ahí con el doctorado en psicoterapia por el Colegio Humanista de México y tiene otro doctorado, es así, doctor, en terapia de pareja con la Atlantic University. Sí, es doctorado en psicoterapia, Ah, es doctorado en pero psicoterapia. exactamente, pero lo hice en el Instituto Mexicano de la Pareja, que está en asociación, o en ese momento cuando hice el doctorado, con el Atlantic International University. Ujú. Ok, y también una formación en respiración holotrópica con el doctor Stanislav Grof, exponente central de la psicoterapia transpersonal. ¿Hace cuánto tiempo fue esta formación con el doctor Grof? Del 2000 al 2004. Del 2000 al 2004. Wow, ¿tuvo que hacer usted cambio de residencia, doctor? No, fíjate que Groff venía a México, venía una semana cada 6 meses. Y entonces el curso era residencial, tenías que ir a quedarte a dormir en un hotel en donde era el curso, entonces ahí estábamos todos y era una semana de lunes a domingo, una semana completita y Groff venía a México cada 6 meses a ese curso. Ok, bueno, bastante aprendizaje, doctor. Y bueno, pues me imagino que de todas estas formaciones es donde surge precisamente esta predilección por la terapia, este fenomenológico existencial. Doctor, yo recuerdo alguna vez leí que cuando usted era estudiante universitario, creo que se acercó con un profesor y este profesor le hacía mención de que, bueno, pues la carrera de psicología estaba como en una etapa de la adolescencia y que, bueno, pues hacia dónde se dirigía usted. Si no mal recuerdo, leyendo en ese artículo, pues usted mencionaba que tenía esos intereses por por la logoterapia.
Y bueno, pues quisiera yo saber, o una de las primeras preguntas es, ¿cómo llega Jackie Martínez a la terapia fenomenológico existencial? Ajá. Fíjate que efectivamente tienes, tienes bastante información, pues. Este, lo que ocurrió es que yo me acerqué a estudiar psicología porque leí el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Entonces, eso me hizo a mí entrar a estudiar psicología. Pero lo que yo recibí en psicología era principalmente psicoanálisis, 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 psicoanálisis. Y entonces yo estaba esperando que en algún momento me hablaran de Viktor Frankl. Y no solo no me hablaban de Viktor Frankl, sino que cuando yo preguntaba por él, me hablaban pestes de Viktor Frankl, me decían que eso era basura, que eso no servía para nada, que eso era solamente apapachoterapia, que, o sea, me hablaban muy mal de eso. Y entonces yo me sentí un poco decepcionado porque lo que me había hecho estudiar psicología era precisamente eso. Entonces me sentí un poco decepcionado por ello y afortunadamente no dejé, no cerré mi búsqueda, seguí preguntando y efectivamente este maestro al que tú te refieres ahorita, lo recuerdo con mucho cariño, él me comentó justamente que me dijo, mira, en esta universidad, no en general, sino en esta universidad, la psicología está en su adolescencia. Entonces, por eso es que estamos aferrados a una figura, estamos aferrados a la figura de Freud y no vas a ver nada más. Si quieres ver algo más de psicología, lo tienes que buscar por tu cuenta. Y entonces, originalmente busqué efectivamente algo como la logoterapia, pero te confieso que lo que encontré de logoterapia en ese momento me decepcionó mucho. No me gustó nada. Entonces me sentí un poco perdido porque no me gustaba la línea psicoanalítica, tampoco me gustaba la logoterapia. Y entonces seguí buscándole y buscando por aquí, por allá, por aquí, por allá. Finalmente, después de tomar muchos cursos en diferentes líneas terapéuticas, entré en un curso de Gestalt y me gustó muchísimo la terapia Gestalt. Entonces decidí que esa era mi línea y me formé en terapia Gestalt en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Estudié aquí en la Ciudad de México. Entonces me formé como gestaltista y me enamoré de la Gestalt. Entonces estaba yo tan enamorado de la Gestalt que incluso me invitaron a dar clases en el instituto en donde me formé. Empecé a dar clases en ese instituto. Yo me sentía gestaltista de todo corazón, pero yo seguía yendo a terapia. Y mi terapeuta me insistía constantemente en que yo debía de leer un libro, que el libro se titula Psicoterapia Existencial, de Irving Yalom. Entonces, yo me resistí un poco a leerlo porque es un libro muy grueso, es un libro de más de 800 páginas. Me resistía un poco a leerlo, pero finalmente cuando me decidí a leerlo, me fascinó el libro tanto o más aún que El hombre en busca de sentido de Frankl que había leído años atrás. Me recordó esa misma sensación, esa misma como corazón que late fuertemente y que yo quería más de eso. Entonces me puse a buscarle y por más que buscaba, fíjate, esto estoy hablando todavía de los noventas, finales de los noventas, por más que le buscaba, no había nada, pero nada en México, nada en ningún lado, en internet no encontraba gran cosa, pero encontré la página de Irving Yalom. Entonces le escribí a Yalom, la verdad yo esperando que me contestara una secretaria o cualquier cosa, y no, me contestó él. Entonces para mí era una cosa grandiosa que mi ídolo, no mi ídolo de la psicoterapia, me contestara el mail directamente. Te das de cuenta que le escribes a no sé qué artista, a Justin Bieber, ¿no? Y Justin Bieber te contesta, ¿no? Así una cosa tremenda. Entonces, pues me contestó y yo le pregunté que dónde podía estudiarlo. Él me dijo que en su conocimiento no se había ningún lugar en el mundo donde se podía estudiar. Entonces yo me fui a Estados Unidos, pero me dijo que iba a dar unos cursos breves, unos tallercitos en Estados Unidos. Fui a tomarlos. Después de tomarlos, me le acerqué, lo invité a cenar, aceptó mi invitación, fuimos a cenar y en la cena, bueno, no crees que fue una cena muy profunda, yo creo que la cena duró 20 minutos, ¿no? Él se acabó, pidió una sopa, se acabó la sopa y se fue a dormir, pero en esos 20 minutos pude decirle que yo realmente quería estudiar más sobre terapia existencial. Y entonces él me dijo algo, me dijo, pues mira, ¿por qué no enseñas eso que tienes tantas ganas de aprender? Y como era en inglés, yo honestamente pensé que mi inglés no es muy bueno y dije, seguramente me equivoqué con el inglés. Y le dije, no, lo que yo quiero es aprender, no enseñar, aprender, aprender.
Y él me dijo una frase que aún se le agradezco y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, Chris. Es una cosa bellísima, porque él me dijo, la mejor manera de aprender es enseñar. Y entonces, efectivamente, lo que hice fue, pues empezar a, bueno, le pedí que si me ayudaba a formar un programa de estudios, él accedió, me ayudó a formar un programa de estudios y así a los 2 años, en el 2002, empecé a dar clases de terapia existencial justamente pues porque pues con la ayuda de Yalom y como yo ya daba clases en el Instituto Gestal, muchos de mis alumnos quisieron ser mis alumnos también de las clases de terapia existencial. Entonces, empecé a dar clases de terapia existencial y empecé con eso, con todo, pero como soy alguien, la verdad, bastante comprometido y me gusta meterme con todo, pues seguía buscando, seguía investigando. Había ocasiones en que mis alumnos me hacían preguntas que no sabía responder y entonces pues me ponía a investigar y así investigando de pronto me encontré con que en Inglaterra había también un grupo de gente dedicada de lleno a la psicoterapia existencial, gente como Ernesto Spinelli, Emmy Van Deursen, Hans Kohn, y que toda esta serie de personajes proponían una psicoterapia existencial interesantísima. Les escribí, empecé a tener contacto con ellos, les invité a que vinieran a México, ellos vinieron a México, empezaron a dar cursos también en el círculo existencial que yo había fundado unos años antes, empezaron a dar clases también en el círculo existencial, y entonces yo empecé a aprender, y ahí aprendí, Cris, ahí aprendí que había varias formas de terapia existencial, y que la forma que proponía Yalom era una manera hermosa, pero era solo una manera, no la única, que había otras. Y entonces vi que ellos proponían una manera llamada existencial fenomenológica. Y la manera existencial fenomenológica que proponían específicamente Ernesto Spinelli, porque después también aprendí que entre Ernesto Spinelli y Emmy Van Dursen, por ejemplo, también hay diferencias, ¿no? Que también no la entienden exactamente de la misma manera. Entonces, la manera como la entiende Ernesto Spinelli, para mí fue fascinante, me revolvió por completo la cabeza y entonces decidí comprometerme con esa línea y entonces ya yo te puedo decir que llevaré unos 15 años por lo menos comprometido con la línea existencial fenomenológica, que obviamente Ernesto Spinelli es uno de los principales cabezas de ello en el mundo, pero no el único, hay otros personajes también. Tú mencionaste hace rato a Todd Dubose es otro también, él en Norteamérica, que está más del lado de la terapia existencial fenomenológica, y entonces yo encontré ahí mi corazón, ¿sabes? O sea, es todavía, por supuesto que la terapia Gestalt me gusta, por supuesto que la terapia existencial norteamericana me gusta, pero la terapia existencial fenomenológica, esa es lo mío. O sea, ahí siento que mi corazón vibra, y ahí siento que verdaderamente es la que me hace sentirme con esa pasión que sentí cuando leía Frankl, cuando estaba yo en la preparatoria, y que sentí mucha vibración, pero que después al estudiar logoterapia descubrí que eso no era lo mío. Y así llegué a la terapia existencial fenomenológica que hoy practico y también enseño, o al menos lo intento. Muy bien, gracias, doctor. Y bueno, vaya que lo hace muy, muy bien. Y bueno, ahorita que compartía usted la experiencia de Irving Yalom, pues bueno, yo cuando conocí esa experiencia por parte de usted con Irving Yalom, yo me sentí igual que usted en su momento. Bueno, usted le escribe a Irving Yalom, yo le escribo a usted también pensando en que quizás no recibiría alguna respuesta. Y bueno, pues es algo que yo valoro y aprecio mucho. Bueno, y algo importante a resaltar precisamente del modelo fenomenológico existencial, que es un modelo más filosófico que médico y que también, por ejemplo, Irving Yalom pues nos menciona que los modelos fenomenológicos o existenciales pues, centran precisamente su atención en aquellos problemas que tienen sus raíces en la existencia. Es decir, aquellas situaciones que, por ejemplo, pueden ser súbitas, que pueden ser inesperadas, muy poco mecanicistas, y bueno, creo que eso es algo que lo hace realmente interesante. Pasando a eso, doctor, pues bueno, sabemos que vamos a hablar precisamente de terapia, de Uh -huh. fenomenología, de existencialismo, y es ahora en este momento en que le voy a proponer una actividad muy, muy significativa. Yo la preparé con mucho cariño para usted.
Y bueno, es ping pong con Jackie Martínez. Gracias. Quisiera saber, iré mencionando diferentes palabras, personas y objetos, y de manera breve, si pudiera explicarnos qué significan para usted. La primera de ellas es humanismo. Postura filosófica esencialista. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar con Irving Yalom. Mentor, maestro y alguien de quien fue importante también despegarme. Vaya que sé que debe de haber sido difícil y bueno, por todas estas vivencias que tuvieron juntos. Muy bien, vamos a pasar ahora, igual yéndonos hacia esta parte emotiva. Y bueno, la ALPE, la Asociación Latinoamericana de Psicoterapia Existencial. Es una reunión de gente interesada en que las terapias existenciales sean más conocidas en América Latina. Muy bien, gracias. Ahora sé que posiblemente también vamos a tocar, digamos, esta parte de algunos intereses, predilecciones. Y bueno, Joan Manuel Serrat. Uh, ajá. Em, cariño. Es lindos recuerdos y cariño. Muy bien. Ahora, el Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Mi casa. Ernesto Spinelli. Amigo, maestro, hermano y alguien a quien le tengo un cariño especial. Muy bien. Filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso. Un hijo que me ha llevado a lugares que ni me imaginaba. Y bueno, importante saber lo que ya tiene una, bueno, ya fue traducido al ruso. ¿En qué otros idiomas ha sido traducido filosofía existencial para terapeutas y uno que otro curioso? Solamente al francés y al ruso. Francés y ruso. ¿En inglés no hay todavía traducción, doctor? No, y fíjate, ese me parece que va a ser difícil que lo haya en inglés, porque en inglés hay varios libros parecidos. En lo que no había era en español, y, ni tampoco en francés, ni tampoco en ruso, pero en inglés sí hay varios libros parecidos. Entonces, en inglés veo difícil que se traduzca. Ok, entiendo. Y bueno, también mencionar que la primera vez que yo supe de la existencia de Jackie Martínez fue precisamente preparando los primeros capítulos de mi tesis de la maestría. Y bueno, allá en el Instituto Universitario Carl Rogers, pues bueno, buscando en la biblioteca todo lo relacionado precisamente a fenomenología, existencialismo y desarrollo humano, encuentro este libro y bueno, es ahí donde empiezo a conocer de usted y bueno, pues sé que es un libro que para usted, como usted bien lo menciona, un hijo que lo ha llevado pues a muchas partes. Veamos, ahora, también, ¿qué le viene a la mente cuando escucha, en este caso, la figura de Soren Kierkegaard? Melancolía y angustia apasionada. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué significa para Jackie Martínez la psicoterapia fenomenológico-existencial? Eh, una promesa de posibilidades distintas. Y déjame decirte que aquí es Irving y su hijo, el que está a la izquierda es Víctor, el hijo de Irving. Víctor Yalom. Ujú. Sí, bueno, yo Uh dije, -huh. vamos a poner estas imágenes que puedan ayudarme a también, bueno, que me puedan apoyar precisamente a ir desarrollando esta entrevista y que también pudieran tener un significado para usted. Y bueno, en este caso, la pandemia COVID-19. ¿Qué le dejó a Jackie? ¿Qué fue lo que no le permitió la pandemia? Creo que fue un cambio a nivel mundial. Y bueno, en estos casi 2 años o en estos 2 años, doctor, ¿qué pasó con la terapia fenomenológico existencial? ¿Renovó, empezó a tomar nuevos postulados? ¿Qué deja el COVID para la terapia fenomenológico existencial?
Para la terapia fenomenológica existencial, la posibilidad de muchas conexiones vía internet que antes pues no pensábamos posibles. Tanto hay terapia existencial fenomenológica por internet ahora, antes era casi nula y ahora hay mucha. Hay muchos cursos por internet que hacen que para mucha gente sea más fácil tomarlos porque ya no tienen que pagar el viaje, etcétera, lo cual lo vuelve también eso muy bien. Entonces, creo que para la terapia existencial, la pandemia fue buena. Para mí personalmente no tanto, porque yo tenía contratados una serie de cursos en diferentes lugares que ya no fui a darlos personalmente, sino los di en línea. Fíjate, me habían contratado para dar un curso en Londres, un curso en China, un curso en Australia y un curso en Rusia. Los 4 cursos me los cancelaron por la pandemia y cuando la pandemia se alargaba, me dijeron, pues mejor sí vamos a darlos, pero en línea. Entonces, sí di mi curso en China, sí di mi curso en Australia, sí di mi curso en Londres, sí di mi curso en Rusia, sí, solamente que los di en línea y entonces ya no viajé y a mí me hubiera encantado dar el curso de China en China, dar el curso de Australia en Australia, etcétera, etcétera, por supuesto. Entonces, no fue tan bueno para mí en ese sentido, porque me limitó varios viajes que me hubiera encantado hacer y que pues no hice. Muy bien, y bueno, ahorita hablando esto de, vaya que hubiera sido maravillosa cada una de esas experiencias, doctor, y bueno, ¿cuál es la relación que encuentra o qué enseñanzas le deja cada uno de los viajes? Por ejemplo, cuando va a disertar algún curso, pero también cuando tiene la posibilidad de viajar porque merece tomar un respiro. ¿Qué le deja cada viaje a Jackie Martínez en relación a la terapia fenomenológica existencial? Gracias, esa es una bonita pregunta. Fíjate que viajar me gusta mucho. Primero que nada porque es un cambiar de aire, por supuesto, porque es un cambiar de esquema, porque rompe la rutina, etcétera, y eso es agradable creo que para cualquier persona. Pero además, para la perspectiva existencial fenomenológica, es muy importante el reconocimiento de las diferencias sin intentar cambiarlas y conquistarlas o colonizarlas para que todo sea parecido. Entonces es para mí hermoso poder viajar a diferentes lugares y encontrar que cómo somos todos al mismo tiempo, tan diferentes y tan parecidos. Cómo en los diferentes lugares podemos tener los mismos miedos, pero al mismo tiempo nuestros mismos miedos se visten de maneras únicas y particulares para cada uno de nosotros. Entonces, conocer diferentes áreas me ayuda. Creo que viajar, para mí o para cualquiera, no solamente para mí, creo que viajar a cualquiera nos hace ser mejores terapeutas, sobre todo porque nos da la oportunidad de ver más cosas diferentes y salir de nuestro siempre lo mismo, y entonces eso nos permite estar más abiertos a recibir a gente en nuestro consultorio que también sea diferente, que piense diferente, que viva diferente, que siente diferente y poderlo recibir con los brazos abiertos y no tratar de cambiarlo a que sea como nosotros. Muy bien, bueno, gracias por su respuesta, doctor. Y bueno, vamos continuando precisamente con esto. Vamos a pasar a las preguntas. Y una de las primeras preguntas que pues, tendría cualquier alumno es, ¿qué diferencia existe entre la terapia fenomenológica existencial y el humanismo? Mira, en grandes rasgos, eh, el humanismo es una terapia que, al igual que la gran mayoría de las terapias, busca que la persona en algún sentido cambie, ya sea que crezca, ya sea que aprenda, ya sea que se convierta en algo más auténtico, ya sea que sea más real, más congruente, que de alguna manera se sienta mejor. En ese sentido, la terapia existencial fenomenológica es diferente a todas las terapias. Bueno, no a todas, porque hay otras que se parecen a la existencial fenomenológica en esto también, pero a muchas, entre ellas el humanismo, en que para la perspectiva existencial fenomenológica, lo importante no es que la persona cambie, ni mejore, ni se cure,
ni aprenda, ni sea más auténtica, ni crezca. Nada de eso es lo importante para la perspectiva existencial fenomenológica. En ese sentido es que somos más filosóficos que médicos, como decías tú mismo hace rato. Es la parte filosófica de nosotros significa que lo que nos interesa es que la persona comprenda mejor quién es, comprenda mejor cómo vive, comprenda mejor cómo se relaciona. Y entonces partimos de la creencia de que si la persona realmente comprende mejor quién es, cómo vive y cómo se relaciona, va a poder hacer los cambios que tenga que hacer y los que no, pues no los hará. Pero eso ya le corresponde a la persona, no le corresponde al proceso terapéutico. Para nosotros el proceso terapéutico lo que busca es la comprensión. Eso sería una diferencia con muchas terapias, entre ellas el humanismo. Y la segunda diferencia fundamental es que el humanismo tiene una visión que sí es más esencialista, porque, por ejemplo, el humanismo parte de una idea hermosa, ¿eh? La idea es hermosa, de que el ser humano es bueno por naturaleza. Pero decir el ser humano es bueno por naturaleza es una perspectiva esencialista, es decir, ya dice que hay una esencia en el ser humano que es una esencia buena, una esencia bondadosa, amorosa, etcétera, etcétera. La perspectiva existencial no dice que eso sea falso. Lo que decimos es, no tenemos manera de afirmarlo ni de negarlo. Creemos que decir que el ser humano es bueno es más una creencia que una certeza. Ojalá tengan razón, me explico, o sea, es yo y creo que todos los terapeutas existencial fenomenológicos realmente de todo corazón deseamos que los humanistas tengan razón. Ojalá tengan razón y el ser humano sea bueno por naturaleza. Ojalá. Es solo que nosotros no asumimos esa creencia, no partimos de la idea de que el ser humano es bueno por naturaleza, tampoco que es malo por naturaleza, tampoco que es una tabula rasa. No, no, no. Partimos de la idea de que no sabemos cómo es el ser humano. No tenemos manera de tener certeza acerca de cómo es el ser humano. Para nosotros el ser humano es más un misterio que se revela momento a momento de manera única y específica en cada experiencia, en cada existencia. Por eso lo que nos interesa es la comprensión, para acercarnos a comprender cómo se manifiesta la humanidad en cada persona que se sienta frente a nosotros en el consultorio. Esas dos serían las dos diferencias que a mi parecer son las fundamentales. Hay más, pero esas serían las fundamentales. Ok, muy bien, gracias por esta respuesta. Y bueno, tomando en cuenta estas diferencias, digamos, ¿cuál es la metodología de trabajo del modelo fenomenológico existencial? ¿Emplea algún tipo de técnicas? ¿Cuáles son principalmente? Adelante, doctor, lo escuchamos. No tenemos como tal técnicas. Y de hecho, los que estamos del lado de la fenomenología existencial, porque hay otros terapeutas existenciales que sí usan técnicas, pero los que somos existencial fenomenológicos, o sea, que le agregamos el apellido fenomenológico, somos de hecho un poco antitécnicas, porque tenemos la sensación, tal vez nos equivocamos, pero tenemos la sensación de que las técnicas se interponen, se ponen en medio de la relación terapéutica, que el terapeuta empieza a relacionarse con el paciente a través de la técnica. Entonces, la técnica se vuelve una vía de relación y entonces estorba a la relación directa. Entonces, para nosotros no hay que usar técnicas, somos un poco rechazantes de las técnicas, desconfiamos de las técnicas, no nos gustan las técnicas, pero no nos gustan dentro de nuestro modelo, ¿eh? No estoy diciendo con esto que las terapias que usan técnicas hacen mal, no, o sea, dentro de su modelo está perfectamente que usen técnicas. Dentro de nuestro modelo, no. Dentro de nuestro modelo no usamos técnicas. Lo que sí usamos es un método, propiamente el método de aproximación fenomenológica. Entonces, el método de aproximación fenomenológica no es una técnica, no tiene técnicas. De hecho, eso hace que para muchas personas sea más un antimétodo que un método, porque básicamente lo que te pide el método fenomenológico no es hacer, sino dejar de hacer. Es un no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es una serie de reducciones. Así se llama el método fenomenológico. Está basado en reducciones. Entonces, como está basado en reducciones, hay otros que le llaman que es un método negativo,
no negativo moralmente de que sea malo, sino negativo matemáticamente, en el sentido de que es más restar que sumar. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, no caer en explicaciones. No expliques, no trates de explicar. No tratar de buscarle a todo de qué se trata, tratar de entenderlo todo. No trates de entenderlo todo, trata de ingresar en una comprensión más paulatina, no trates de comprenderlo todo, no trates de brincar a conclusiones, no trates de llegar a conclusiones apresuradas. Evita muchas costumbres que tenemos en la vida cotidiana, evítalas para mejor encontrarte con tu paciente de una manera abierta, de una manera que en donde la conversación dirija a la conversación y no que una técnica dirija a la conversación, que sea el diálogo mismo el que dirige. En ese sentido es que hablamos de no técnicas, pero sí de un método, el método de seguir la conversación sin imponerle algo específico de antemano. Muy bien, y por ejemplo, si se trata de seguir una conversación, doctor, ¿qué sería a lo mejor un impedimento o un obstáculo que le reste digamos, a esa conversación la naturalidad posible o el rumbo que llevaba desde el inicio? Te dejé de escuchar, Chris. Eh, Que, eh, Ujú. que le reste la Decía yo que, naturalidad bueno, posible y luego decías. ujú, que por ejemplo, ¿cuál sería un obstáculo que podría interrumpir pues esa conversación? ¿Qué le restaría naturalidad a esa conversación? Pues mira, creemos que le resta naturalidad, uno, cualquier técnica, ¿no? Efectivamente, que cualquier técnica le resta naturalidad, uno. Y dos, cualquier intención a priori que tenga el terapeuta de conseguir con su paciente más allá de la comprensión. Es decir, si el terapeuta quiere curar al paciente, si el terapeuta quiere enseñarle al paciente, si el terapeuta quiere que el paciente cambie, si el terapeuta quiere ayudar al paciente a ser mejor persona, cualquier intención de esa índole del terapeuta es un estorbo. Queremos que la única intención que propicia y que no estorba es la intención comprensiva. Justamente es solamente deseamos comprender y quizás crear un buen ambiente para la comprensión, crear un buen ambiente relacional para la comprensión. Esos serían como básicamente pues sí, las intenciones o lo que no estorbaría al encuentro, porque todo lo demás podría estorbar. Ok, muy bien, gracias. Ahora, tomando en cuenta este modelo, el modelo fenomenológico existencial, ¿cuáles serían aquellos libros básicos, aquellas recomendaciones para poder comprender la práctica de la terapia fenomenológico existencial? Pues mira, y no lo digo solamente yo, sino en una encuesta que se hizo en el 2015, fíjate, en el 2015 se hizo una encuesta y se le preguntó a 3,000 terapeutas existenciales, a 3,000, ¿cuál era el libro más importante para la práctica existencial fenomenológica? Y hay un libro que ganó. Entonces, tengo que recomendarles ese libro, por supuesto. Es el libro de Ernesto Spinelli, que lamentablemente no está en español. Iba a decir solo está en inglés, pero no es cierto. Está también en francés, está también en ruso, está en lituano, está en chino, está en italiano, está en muchos otros idiomas, pero bueno, en español no. Pero el idioma original es el inglés y el libro se llama Practicing Existential Therapy. Practicing Existential Therapy, que es la segunda edición, porque la primera edición se llamaba Practicing Existential Psychotherapy, pero él mismo, Ernesto, lo cambió para la segunda edición y la segunda es solamente Practicing Existential Therapy. Ese es, a mi gusto, el mejor libro de terapia existencial que puedes leer. Fuera de ese libro, pues, y yo les puedo recomendar en español, pues los míos, ¿no? Les recomiendo particularmente el libro azul y el libro rojo, y el que próximamente será el libro verde, que estoy trabajándolo y espero yo que el próximo año ya salga, porque yo quería que saliera este año y me retrasé, ya no salió para este año, o sea, espero que salga pronto el próximo año, que es la trilogía que se titula
terapia existencial. Le puse de subtítulo, él tiene un subtítulo súper mafufo, discúlpenme, pero en ese momento me pareció un bonito subtítulo, porque el subtítulo es Teoría y práctica relacional para un mundo post-cartesiano. Súper rimbombante el subtítulo, ¿no? Teoría y práctica relacional para un mundo post-cartesiano. Pero bueno, el título del libro es Terapia existencial. El volumen uno está dedicado a la teoría, es el libro azul, le llamo, está dedicado a la teoría. El volumen 2 está dedicado a las bases de la práctica, que es el libro rojo, ¿no? El volumen 2. Y el volumen 3, que será el libro verde, va a estar dedicado específicamente a la práctica. Entonces, ahí vamos a ver teoría, bases de la práctica y práctica en estos tres volúmenes que se titulan los tres igual, terapia existencial, y que son de mi autoría, de Jackie Andrés Martínez. Muy bien, gracias, doctor, por estas recomendaciones. Y bueno, vaya que leer a Spinelli debe de ser un deleite. Por algo está, bueno, ganó como el libro más votado entre 3,000. Y bueno, me imagino que también muchos no habrán participado, quizás no se enteraron o algo, pero si hubieran sido más de 3,000, igual hubiera ganado, ¿no? Sí, seguramente, seguramente. Ok, muy bien. Ahora, hablando un poco ahora de la figura del terapeuta, por ejemplo, ya conocimos esta característica que tiene la terapia fenomenológico existencial. Es un modelo completamente filosófico, es antitécnico, solamente lleva una metodología. Pero ahora hablando de la figura del terapeuta, ¿qué características, qué cualidades debe de tener un terapeuta fenomenológico existencial? Bueno, aquí me gustaría decir primero algo. Algo que me gusta mucho de la terapia fenomenológico existencial es que le da mucha libertad al terapeuta de ser él mismo, de ser quien es. Es porque pensamos que más que lo que el terapeuta hace, lo importante es lo que el terapeuta es. Está más en el ser del terapeuta que en el hacer del terapeuta. Y el ser del terapeuta es para esta perspectiva muy importante respetar la unicidad, respetar la individualidad, respetar lo personal de cada uno. Y entonces te puedes encontrar terapeutas existencial fenomenológicos muy distintos, justo porque se respeta y se valida y se valora y se celebra que el terapeuta existencial fenomenológico sea él mismo, que no tiene que quedar dentro de una ortodoxia en donde todos somos iguales, etcétera, etcétera, sino que se valora la diferencia. Eso a mí es parte de lo que me encanta de la terapia existencial fenomenológica y es uno de los valores principales. Quizás lo que sí buscamos que los terapeutas existenciales fenomenológicos les conviene tener en común, les conviene porque si no, les va a costar mucho trabajo aplicar la fenomenología. No porque sea obligación, no porque sea como una lista de requisitos, sino porque si no tienen esto, van a sufrir haciendo fenomenología existencial. Es más, lo más probable es que se vayan por otro camino, porque para hacer fenomenología existencial se requiere una capacidad para tolerar la incertidumbre. O sea, el terapeuta necesita tolerar el no saber qué hacer, el no saber qué decir, el no saber cuál es el mejor siguiente paso. Porque desde la fenomenología existencial estamos muchas veces en terapia, muchas veces el terapeuta no sabe qué decir, no sabe qué hacer, no sabe cuál es el siguiente paso. Pero si permanece consciente de su persona, de su cuerpo, de su estar con el otro y del otro, de su estar con él o con ella en ese momento, entonces, sea lo que sea que surja, podrá ser algo positivo para ambos, siempre y cuando puedan estar abiertos a explorarlo para poder tratar de comprenderlo. Entonces, una vez más, como la comprensión es lo que nos importa, entonces la característica básica de un terapeuta fenomenológico existencial es que esté abierto a la comprensión. Y la mejor forma de estar abierto a la comprensión es no llegar con una serie de conclusiones preestablecidas, sino estar abierto a no tener ninguna conclusión. Por eso me refiero a la tolerancia a la incertidumbre. Wow, y esto, por ejemplo, de ahora saber que la intolerancia a la incertidumbre
es un fenómeno muy frecuente y creo que sobre todo cuando se comienza en este acompañamiento con las personas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Yo, por ejemplo, recuerdo mucho en el proceso de convertirse en persona de Carl Rogers que se habla, ¿no? El terapeuta debe de tener aceptación, empatía, congruencia, pero hay ocasiones en que hay situaciones que no podemos comprender fácilmente porque no nos ha tocado vivirlas, porque también a lo mejor en esa congruencia, decías, lo más importante, la correlación o esta sintonía entre el hacer y el decir. Pero si lo más importante es este acompañamiento, es este encuentro, entonces sería como este postulado buberiano de que el yo más el tú genera un nosotros y lo más importante es la relación. ¿Sería así? Sí, aunque déjame decírtelo un poquito diferente. Ujú. Tratando de estar muy pegados a Buber, no diríamos el yo más el tú crea un nosotros. Diríamos más bien, es del nosotros, de donde aparecen el yo y el tú. Porque para Buber, en el principio está la relación. Eso significa que el nosotros es anterior al yo y al tú, y no posterior, sino anterior. ¿Ah? De tal manera que en vez de que el yo y el tú se sumen, más bien el yo y el tú se extraen del nosotros. Es el nosotros lo que está primero y de ahí se extrae un específico yo y un específico tú. Déjame darte un ejemplo. Es es de este nosotros que estamos teniendo tú y yo en este momento, Chris. Este nosotros de Chris y de Jackie ahora, que está apareciendo este Jackie, este Chris. Porque lo cierto es que si el nosotros fuera en estos momentos, por ejemplo, con un amigo, no sería yo el mismo Jackie. Si el nosotros fuera en este momento con un paciente, no sería el mismo Jackie. Si el nosotros fuera en este momento con mi esposa, no sería el mismo Jackie. El Jackie que soy emerge del nosotros que estamos siendo en este momento. Entonces, esa es la visión más buberiana que pertenece más a la perspectiva fenomenológico-existencial, precisamente. Wow, muchas gracias y sobre todo porque me encanta, o sea, ahorita cuando lo mencionaba, doctor, lo voy a explicar de otra forma, suena maravilloso y vaya que sí, a lo mejor no se ve fácilmente con esa situación, ¿no? Es casi siempre de el yo y el tú, el nosotros, pero bueno, ahorita con este ejemplo, creo que entonces es por ello que podríamos decir que independientemente de que sea o no terapia fenomenológico existencial, cada caso, cada consultante, yo les llamo consultantes, no les llamo pacientes, yo les llamo consultantes, por eso cada caso sería único y por eso establecemos una relación, una interacción completamente distinta con cada uno de nuestros consultantes. De acuerdo, de acuerdo. Déjame contarte la historia de por qué yo les llamo pacientes. ¿Ok? Y de Adelante. nuevo, fíjate, quiero ser muy fiel a la perspectiva existencial fenomenológica. Eso, no, eso es una manera como me acomoda a mí, no significa que así deba ser para otros. ¿Me explico? No, no, no es perfecto. Es perfecto que a ti te acomode llamarle consultantes. ¿Me explico? Perfecto. A ti te acomoda llamarle consultantes y llámales consultantes porque así es como te acomoda. A otras personas les acomoda llamarle clientes. Bueno, así les acomoda llamarles, está bien. ¿Ah? A mí me acomoda llamarle pacientes. Déjame contarte por qué. Porque juego con la idea de la paciencia. Y yo creo que las personas que vienen a verme para que yo les ofrezca un servicio de terapia son muy pacientes conmigo. Necesito que me tengan mucha paciencia porque cometo muchos errores, porque se me olvidan a veces algunas cosas, porque a veces no estoy tan emocionalmente disponible para recibirles como ellos se merecen que yo les reciba, porque a veces necesito salir de viaje porque voy a ir a dar un curso fuera de México y les tengo que cancelar su sesión. Entonces, para mí, las personas que vienen a verme y que inician proceso conmigo son muy pacientes, ¿sabes? Pacientes conmigo. Me tienen mucha paciencia y les agradezco tanto que me tengan paciencia que por eso les llamo mis pacientes. Son los que me tienen paciencia.
Ok, muy bien. Y bueno, gracias también por esta explicación. Y bueno, creo que inicialmente cuando estamos en este camino inicial de la psicología, pues bueno, siempre entendemos la palabra paciente como una persona enferma, ¿no? Y bueno, Ujú, yo en mis inicios, pues bueno, por eso decía, bueno, hay consultantes, sí, los rogerianos, ¿no? Por la propia teoría de Carl Rogers, la terapia centrada en el cliente. En algunos otros modelos les llaman usuarios. Y bueno, yo decía consultantes porque, bueno, vienen a hacer una consulta, a exponer una situación, a hacer una catarsis. Y bueno, pues gracias también por regalar esta explicación de también por qué pueden llegar a ser pacientes. No forzosamente por la cuestión de padecer una enfermedad, sino porque pacientemente esperan, pacientemente se comportan con la figura del terapeuta. Muy ujú, bien. Perfecto. Ahora, después de haber visto estas características, ahora, sabiendo que también usted tiene una formación en terapia gestal, ¿cuál sería la diferencia entre la gestal de la vieja escuela, por ejemplo, esta gestal de Fritz Perls, y, por ejemplo, la gestal relacional de Gary Jontev? ¿Cuáles serían esas diferencias? ¿Cuáles podrían ser también esas similitudes? ujú. Bueno, mira, ambas, tanto la perspectiva que además es interesante que le llamemos la vieja escuela, porque tiene razón, así le llamamos, pero si nos ponemos a hacer un análisis, en realidad fue primero la otra Gestalt. O sea, la Gestalt más que pone más énfasis en lo relacional es una Gestalt que arrancó con el libro fundacional de Gestalt Therapy de 1950 o 51, ¿no? Ahí se hablaba de esa otra Gestalt y Fritz Perls poco a poco fue cambiando sus puntos de vista y fue desarrollando más su estilo que volvió famoso. El estilo de terapia Gestalt que volvió famoso es este que le llamamos de la vieja escuela. Pero es interesante que le llamamos de la vieja escuela, pero es más vieja la otra, ¿no? En fin, el asunto está en que yo podría hablar que hay tres diferencias. Una primera diferencia entre la Gestalt más de la famosa, la que hizo famosa Fritz Perls, con otra que muchos pensadores y que hoy en día está cada vez más fuerte y la está cada vez más reviviendo, por decirlo así, es que Fritz Perls ponía mucho el acento en el individuo, mucho el acento en lo intrapsíquico, es decir, en lo que la persona vive al interior, concebida como al interior de su psique, concebida como al interior de su personalidad, lo que a la persona le ocurre, lo que le pasa en su propia y en su interior. Entonces es muy común desde un modelo Peirlsiano, desde un modelo de Peirls de la terapia Gestalt, que el terapeuta le pueda decir a su paciente, a ver, cierra los ojos, ve cómo estás por dentro. Ajá, es qué te pasa a ti, ¿no? Eso es muy común porque es propiamente el modelo de Peirls. Mientras que el modelo relacional, en donde está Gary Jontev, pero también Gordon Wheeler, pero también Jean-Marie Robin, pero también Lynn Jacobs, pero también Peter Philipson, pero también Dan Bloom y muchos otros gestaltistas importantes, ¿no? Es un modelo en donde lo importante no es lo intrapsíquico, sino lo relacional o lo que le llaman también de campo. Es decir, la manera como la persona se relaciona y se vincula con todo lo que le rodea, con otras personas o con el mundo. Para la terapia gestal relacional, lo importante está en el encuentro, porque es el punto de contacto entre el organismo y su entorno. Mientras que para la terapia gestalt de Fritz Perls, lo importante es lo que ocurre en el organismo, es lo que ocurre en la persona. Entonces ahí tienen dos visiones diferentes. Lo que pasa es que Fritz Perls, hacia más adelante en su vida, no como comenzó, sino más adelante, empezó a estar muy influenciado por ideas de la psicología humanista, porque justamente la psicología humanista tiende a ser mucho más intrapsíquica, tiende a ser una psicología mucho más basada en el individuo, que eso corresponde mucho con los ideales del humanismo norteamericano, de la manera como en Estados Unidos se identificó el término humanismo, se identificó mucho del valor del individuo. Entonces, por eso es que la terapia gestalt más de Pearls de los años 60 y 70 se movilizó sobre todo hacia esa línea más de la persona y del individuo y de lo intrapsíquico, y la otra gestalt permaneció, porque ya existía desde antes, permaneció más cercana a la idea de campo, a la idea relacional, a la idea del contacto entre el organismo y el entorno,
a la idea de un self desubicado y en vez de ubicar el self en el interior de la persona, ubicarlo en el encuentro con el mundo o con la otredad, etcétera, etcétera. Esa sería quizá la diferencia fundamental, la primera. La segunda diferencia es que al ser una perspectiva más intrapsíquica, la terapia Gestalt de Pearls recurre muchísimo más a técnicas del tipo la silla vacía, del tipo la visualización, de cierra los ojos, de tipo de promover la proyección, de identifícate con esto y ahora háblalo en primera persona. Recurre mucho más a ese tipo de estrategias. Y la Gestalt relacional recurre mucho más al diálogo, mucho más a la conversación, mucho más al seguir la experiencia momento a momento, a qué estás experimentando ahora, qué estás experimentando ahora, qué estás experimentando ahora. Recurre más a ese seguimiento detenido y enfocado de la experiencia momento a momento y es una experiencia que está ocurriendo en la relación terapéutica. Y entonces ahí mismo, por último, la tercera diferencia es que en la perspectiva de Pearls, el terapeuta funciona como una autoridad del proceso terapéutico. El terapeuta le dice al paciente, haz esto, haz lo otro, ¿no? Le dice, a ver, cámbiate de silla, a ver, quédate con eso, a ver, repite esta frase, a ver, dilo más fuerte, a ver, aprieta el puño, a ver, golpea este cojín, etcétera, etcétera. El terapeuta de alguna manera le dice al paciente que haga cosas ahí mismo en el setting terapéutico, no en su vida, sino ahí mismo en el setting terapéutico, para poder explorar la experiencia de la persona, lo que aparece en la persona. Mientras que en la terapia existencial, perdón, Gestalt, ¿ves? Ya me estoy yendo más de lado por el otro lado. En la terapia Gestalt relacional, el mayor énfasis está puesto sobre lo que ocurre en la relación terapéutica. Hay más énfasis de lo que nos sucede juntos, lo que al paciente le ocurre con el terapeuta, lo que al terapeuta le ocurre con el paciente. Están más atentos a la situación interrelacional entre los miembros de la situación terapéutica que a que el terapeuta le diga al paciente qué tiene que hacer, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera. Hay, de nuevo, hay más diferencias, pero yo diría que esas tres son las principales. Ok, muy bien. Gracias por esta explicación y sobre todo porque, bueno, creo que es un dato relevante entender ahora, ¿no? Que, por ejemplo, la gestal relacional y lo que llamamos la gestal de la vieja escuela, pues bueno, lo de la vieja escuela no sería tan viejo, ¿no? Sobre todo porque, bueno, siempre que se habla del surgimiento de la Gestal, de este instituto, el surgimiento del Instituto de Cleveland, el de la terapia gestal, de Hefferslein, de Goodman, de los Polster, de Sinker, de Peirce, de Laura, y bueno, siempre se pensaría que llamarle de la vieja escuela es porque surgió primero, pero ahorita con esta explicación, pues gracias por este aporte y bueno, sobre todo por explicar estas diferencias entre Frederick Peirce y Gary Yontef. Bien, doctor, otra de las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca de otros modelos, por ejemplo, terapéuticos, como lo pueden ser los modelos sistémicos y, por ejemplo, lo que es la terapia cognitivo-conductual? Uh -huh. Mira, particularmente de los modelos sistémicos, tengo mucho respeto por ellos. Me parece que es una forma de aplicar el pensamiento de la teoría general de los sistemas, tratar de aplicarla a la psicología, a las relaciones interpersonales, incluso de la persona para consigo misma, en relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y desde ahí creo que muchas de sus intuiciones son valiosísimas y me parece algo de lo que tenemos que aprender. A mí propiamente no es mi favorita, no es la que más me gusta. Evidentemente la que más me gusta es la existencial fenomenológica, pero la perspectiva sistémica me merece muchísimo respeto. Creo que tienen mucho que aportar, creo que tienen mucho que enseñarnos y claro, también ellos tienen mucho que aprender de nosotros, ¿no? Pero podemos aprender mucho mutuamente porque la perspectiva sistémica me parece linda, poderosa, todo bien con la perspectiva sistémica, tengo mucho respeto por ella. Por la terapia cognitivo-conductual tengo muchos asegúnes, porque por un lado quisiera ser respetuoso, porque me gusta ser respetuoso, entonces quisiera ser respetuoso con ese otro marco, etcétera. Entonces me encuentro que puedo ser muy respetuoso con los terapeutas cognitivo-conductuales, pero no tanto con la terapia cognitivo-conductual como modelo. La terapia cognitivo-conductual como modelo me es difícil respetarla
porque me parece que es un modelo que es demasiado gringo, demasiado propuesto en términos de la sociedad norteamericana, que tiene que conseguir éxitos, que tiene que hacer todo siempre mejor, que tiene que poner las cosas en paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, que quiere tener manuales. O sea, es la única psicoterapia que ha puesto tanto énfasis en crear manuales de tratamiento. ¿Me explico? Y a mí la idea de un manual de tratamiento me parece una idea tan absurda, porque eso sería, fíjate, manual de tratamiento de las fobias, ¿no? Eso sería pensar que todas las fobias son iguales, cuando ninguna fobia es igual a otra. Es más, fobia a los ratones. 3 personas con fobia a los ratones tienen 3 fobias a los ratones distintos, ¿no? Una de ellas le da fobia el color gris de los ratones, a otra le da especial fobia la cola del ratón, a otra le da especial fobia los dientecitos del ratón, etcétera, etcétera. No son iguales las fobias. Y entonces, quererlo manualizar, a mi parecer, borra uno de los aspectos más importantes de la humanidad, y es que todos somos únicos, que no hay 2 personas iguales. Y entonces, manualizar la terapia me parece algo tristísimo, me da mucha tristeza manualizar una labor tan hermosa, tan humana, tan compleja, ponerla en un manual me parece muy triste. Entonces, por eso es que no me gusta nada la terapia cognitivo-conductual, porque me parece que no podemos tener manuales, que no podemos estar persiguiendo solamente el éxito, que no podemos querer únicamente una serie de evidencias, ¿no? Una terapia basada en evidencias, donde la evidencia se considera únicamente cierto tipo de investigación, además cuantitativa, ¿no? Basado en investigaciones cuantitativas, basado en una idea del progreso y del éxito completamente capitalista, liberalista, norteamericana. Entonces, por eso es que me parece honestamente terrible. Pero ahora, entiendo que muchos colegas se desarrollen en la terapia cognitivo-conductual porque presume ser muy científica, ¿no? Y entonces aquellos que desean estar muy del lado de lo científico, pues se acercan a la terapia cognitivo-conductual por la presunción de ciencia, que además es una presunción bastante falsa, pero por la presunción de ciencia, uno. Dos, por la presunción de éxito, que es otra presunción bastante falsa, pero también por esa presunción, y porque al dar manuales da una sensación de seguridad. Entiendo que para muchos colegas sostener la incertidumbre es muy difícil, tan difícil que quieran correr a un manual, que quieran correr a un libro que les diga, haz esto y luego haces esto y luego haces esto y ya con eso lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, entiendo que muchos de mis colegas quieran eso, busquen eso, en la gana de ofrecer un servicio, porque después de todo, la gran mayoría de los que nos metemos a este campo de la psicoterapia es porque queremos ayudar a otros, porque queremos dejar nuestro granito de arena en que el mundo sea diferente, porque queremos aportarle algo al mundo desde nuestro corazón y queremos que la gente sufra menos, etcétera, etcétera. Entonces, desde este deseo de nuestro corazón, desde que sufra menos, puedo entender que algunos colegas terminen abrazando un modelo que, por otro lado, me parece tan mecanicista que convierte la terapia en ingeniería, ¿no? Hace que la terapia sea una forma de ingeniería, y esas son palabras de Todd Dubose, ¿no? Entonces, convertir la terapia en ingeniería no es una ganancia, es una pérdida, es una pérdida. Y entonces eso es algo que, por ello es que la terapia cognitivo y conductual, ahí sí tengo opiniones en contra, pero no de los terapeutas cognitivo conductuales, porque entiendo por qué podrían querer eso, aun cuando eso me parece algo que, no que valdría la pena no caer en esa tentación. Ok, muy bien. Gracias, doctor. Y bueno, ahorita cuando preguntaba yo es precisamente por este apogeo, por esta fuerza que ha tomado la terapia cognitivo-conductual, la cual se presenta como la famosa PB, psicología basada en evidencia, que esta confiabilidad que debe de tener. Y bueno, también lo mencionaba porque, bueno, pues sabemos que genera opiniones encontradas, ¿no? Hay quien tiene, pues, claro está, una predilección por ellos, hay algunos que llegan a tener preferencias por otros modelos. Y bueno, gracias por esta respuesta. Ahora, una de las últimas preguntas, doctor, y es,
la siguiente. Bueno, ¿qué sentiste, doctor, al ser considerado como uno de los 20 terapeutas más influyentes de la terapia fenomenológico existencial? Claro está que apareciste, recuerdo mucho esa publicación del 2017 y bueno, pues sales en este ranking o en este listado junto a grandes figuras como Rollo May, como Ludwig Binswanger, como Viktor Frank, Carl Rogers, James Buchenthal, el propio Irving Yalom. Bueno, ¿cómo te sentiste al ser considerado y qué te ha dejado, por ejemplo, esta enorme distinción? Te escuchamos. Híjole, la verdad es que, bueno, fue una sorpresa. Cuando lo leí lloré, para confesar, para decirte la verdad, cuando lo leí se me salieron las lágrimas. O sea, fue un reconocimiento muy grande que al leerlo no supe bien cómo acomodarlo, ¿sabes? No supe bien cómo acomodarme frente a ello, me hizo llorar. O sea, lo leí, fue así como una gran sorpresa, no me lo esperaba ni tantito. Entonces lloré y lloré por una mezcla de agradecimiento, de orgullo, de no saber si me lo merezco, de al mismo tiempo sentir que sí me lo merezco, porque he trabajado muchos años para estudiando todo esto, pero al mismo tiempo querer esforzarme por poder mantener una actitud humilde, porque a veces no me ha salido tener una actitud humilde, o a veces en mi pasión, porque como tú sabes, me apasiona todo esto, y a veces en mi pasión puedo ser excesivamente tajante, ser excesivamente como poniendo una voz como si dijera, esta es la verdad y punto, y no creo, solamente ese es mi punto de vista, no la verdad, ¿no? Entonces, quiero, también lo sentí como una invitación a cuidarme para seguir, poder ser humilde, pero al mismo tiempo, fíjate cuántas cosas al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo de querer cuidarme para poder seguir siendo humilde o recordarme ser humilde, eh, al mismo tiempo quería disfrutarlo, ¿no? Y quería sonreír y quería presumirlo y quería enseñárselo a mucha gente. Hoy en día también me da pena enseñárselo a la gente, pero me da pena enseñárselo a la gente porque vayan a decir, ay, qué presumido, ¿no? O sea, me da pena que puedan creer algo negativo de mí. Y entonces, por eso me da pena mostrarlo, enseñarlo. Entonces, bueno, tengo un poco de sentimientos encontrados de que lo menciones, Chris, porque por un lado, gracias, me siento muy reconocido, quiero que sepas que me hace muy feliz que mi nombre aparezca ahí, ¿no? Eh, y al mismo tiempo me da un poco de pena, ¿no? Porque no sé cómo, o sea, no sé qué hacer con eso, no sé si sonreír o llorar, ¿no? O sea, es una mezcla rara, pero muy bonita. O sea, en el fondo es muy bonita y de mucho agradecimiento. Muy bien, pues bueno, yo algo que le puedo decir, doctor, con toda la sinceridad es, lo merece porque, bueno, esta línea de pensamiento, también apegarse a los ideales, poner el, digamos, el corazón, la emoción y la existencia en lo que hace, no es fácil. Algunas veces hay personas que a quienes les falta, por ejemplo, el amor o la entrega a la existencia en este tipo de prácticas y bueno, pues yo lo preguntaba porque eso es algo que siempre he compartido con mis generaciones de aprendices, la figura de Jackie Martínez como una figura importante precisamente en la terapia fenomenológico existencial, alguien de quien es necesario aprender, alguien de quien es necesario conocer también precisamente su obra y es por ello que precisamente hemos preparado esta entrevista para con usted. Bien, doctor, para terminar, pues bueno, ¿qué le gustaría decirle a a estas nuevas generaciones de psicólogos, de terapeutas, de aquellas personas que puedan acceder precisamente a esta entrevista? Adelante. A lo mejor solamente que, bueno, primero gracias, que gracias por la oportunidad de tener contacto con gente que a lo mejor de otra manera no habría podido tener oportunidad, entonces gracias por la oportunidad. Y segundo, si hay algo que me gustaría transmitir es que eh, independientemente de si, por ejemplo, si ustedes buscan ser terapeutas,
busquen elegir aquel modelo terapéutico que se adapte mejor a sus gustos, se adapte mejor a su manera de ver la vida, se adapte mejor a su manera de estar con el otro, de estar consigo mismos, etcétera, etcétera. Y que ojalá no olviden que en el fondo todas estas diferentes escuelas, que hay muchas, ¿no? Hay un escrito que dice que hay más de 300 corrientes terapéuticas, ¿eh? Entonces, hay muchas, ¿no? Que todas estas corrientes terapéuticas son simplemente diferentes maneras de aproximarnos a una misma realidad. No hay ninguna que sea más buena que la otra, ninguna que sea más efectiva que la otra, ninguna que sea mejor que la otra. Se trata simplemente de cuál es mejor para ti como terapeuta, ¿eh? Ni siquiera como paciente, porque como paciente lo que el paciente necesita no es una escuela de terapia, es un terapeuta. Entonces, no importa, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo con quién quiero ir a terapia, con un buen terapeuta. No me interesa de qué corriente sea. Lo que quiero es que sea un buen terapeuta, un terapeuta que ponga su corazón por delante. Eso es lo que quiero. No me interesa de qué escuela es. Entonces, yo creo que para los pacientes no importa de qué escuela somos, con que seamos buenos terapeutas para ellos. A los que nos interesa es a los terapeutas, para que sintamos que nuestro corazón vibra, que nuestro corazón late con fuerza en esa escuela. Pero no olvidemos, son solo opiniones. Son como los deportes, siempre lo he dicho. Es como, ¿es mejor el básquetbol que el fútbol soccer? No, ni peor. Pero a mí me gusta más el básquetbol, el fútbol soccer, perdónenme si a algunos de ustedes les gusta mucho, pero a mí el fútbol soccer me aburre, ¿saben? Me aburre el fútbol soccer. El básquetbol no, mi mente necesita más anotaciones, no una o dos en 90 minutos. No, necesito que anoten, que anoten, que anoten, que anoten. Eso es lo que necesita mi corazón. Entonces, por eso a mí me gusta más el básquetbol. ¿Pero eso significa que el básquetbol es mejor que el fútbol soccer? Por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. Es cuestión de qué te acomoda mejor, dónde vibra mejor tu corazón. Entonces, ojalá no se olviden de eso y elijan la terapia para ser terapeutas que más se acomode con su corazón, y eso no significa que tenemos que pelearnos con las otras. Simplemente reconocer que hay para todos, hay diferencias, afortunadamente. Eso sería, Chris, básicamente. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Escuchar estas palabras hacen que yo reafirme también conmigo mismo algo que le he dicho a muchas generaciones. Digo, realmente quien tiene la última palabra y quien toma la mejor decisión, pues son nuestros consultantes, nuestros pacientes, que son los que sesión tras sesión van llegando. Eso demuestra la confianza que van teniendo con nosotros. Y bueno, pues muy cierto lo que mencionas, no se trata de enemistarse, simplemente de conocer, tener esa capacidad de aprender de otros modelos. Yo, este doctor, como psicoterapeuta humanista, te puedo decir que hoy para mí esta entrevista ha sido un deleite, he aprendido tanto, me encantó esta explicación que das sobre el nosotros de Martin Buber, cómo del nosotros se extrae el yo y el tú y no al revés, no como una sumatoria. Entonces creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que me deja esta entrevista contigo. Pues también agradecido de que me regales pues estos minutos y también pues la oportunidad de que mis aprendices puedan conocerte, puedan aprender de ti. Y bueno, pues no me queda más que decirte infinitamente muchas gracias, doctor. Y pues bueno, es de esta manera como vamos llegando precisamente al final de esta grabación. La verdad, mucho aprendizaje y pues bueno, espero en verdad, este doctor, que pues mucho éxito en sus proyectos, que ojalá estas, digamos, oportunidades de viajar a China, Australia, a Rusia puedan hacerse, digamos, válidas ahora sí dentro de poco, ya después con esta disolución de la pandemia y que bueno, pues generes muchos aprendizajes y bueno, pues nuevamente, gracias. Gracias. En Rusia hay que esperar que se acabe la guerra también, pero sí, gracias de cualquier forma. Gracias por los buenos deseos y gracias a todos los que nos observen. Perfecto, muy bien, pues bueno, muchísimas gracias. Así es como terminamos, pues, esta grabación.